Hola, buenos días. Mi nombre es José Martí, soy vicepresidente de Educación de Toastmasters Valencia. Y hoy quédate, porque vamos a aprender una técnica maravillosa, un recurso que podrás utilizar y que va a mejorar tus discursos y llevarlos desde un lugar donde son buenos a un lugar donde son excepcionales. Vamos a hablar sobre las metáforas visuales. ¿Qué son las metáforas visuales? ¿Qué nombre más bonito o más raro según se mire? Vamos allá. Vamos a ver qué son esas metáforas visuales. Las metáforas visuales son frases mágicas, he puesto aquí porque estaba muy emocionado yo, son frases mágicas que convierten ideas abstractas en imágenes mentales. Es decir, lo que vamos a intentar con este recurso, con las metáforas visuales, cuando las utilizamos en nuestros discursos, es transformar palabras léxicas, gramáticas, de vocabulario, en imágenes. Y es muy, muy poderoso. Esto es uno de los detalles que marca la diferencia entre un buen orador y un gran, gran orador. ¿Por qué? Porque una metáfora descriptiva, una metáfora visual, no explica las cosas, las muestra. Y la gente puede verlas, puede tocarlas, puede escucharlas. Lo que vamos a hacer es activar los sentidos de la audiencia para que no solo escuche palabras, gramática, léxico, sino que sienta cosas gracias a nuestras palabras. Suena bonito, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué te parece si en vez de decir, es que estaba muy nervioso, transmite el mensaje, ¿verdad? Si yo te digo, Juan, tú te llamas Juan, ¿verdad? Juan, yo estaba nervioso. Tú dices, vale, estabas nervioso, lo entiendo. Pero ¿qué pasa si yo te digo, Juan, los nervios me corrían por dentro como un ejército de hormigas enloquecidas? ¡Wow! Ya cambia, ¿verdad? Ya cambia, ya podemos, de repente, por un milisegundo, tú te has imaginado miles de hormigas corriendo enloquecidamente por tu cuerpo, poniéndote nervioso. Claro, ahora estarás pensando, a ver, José, sí, esto está muy bien, pero imagínate que estás en la panadería y te pregunta, oye, Juan, ¿cómo estás? Y tú le dices a la panadera, pues los nervios me corrían como un ejército de hormigas enloquecidas. Pues como que no, ¿verdad? Evidentemente, porque esto es un recurso. Esto tú tienes que entenderlo y saber cuándo tienes que utilizarlo. Como cualquier recurso de la oratoria. Tenemos el silencio, tenemos las muletillas, tenemos 1000 técnicas que aprendemos en Toastmasters y que no tienes que simplemente hacerlas porque sí. Tienes que entenderlas y hacerlas cuando toque. Y quizás decir algo así queda fuera de lugar y suena lunático cuando estás en la frutería o en la panadería. Pero te prometo que cuando estás dando un discurso delante de 1000 personas, ¡buah! El efecto es increíble. Continuamos. ¿Qué pasa si cambiamos de las críticas me dolían? Me criticaban y me hacía daño. Y lo cambiamos a las críticas me golpeaban como una lluvia de piedras. Dime que por un segundo no has imaginado las piedras cayendo como lluvia y golpeándote. Ese es el efecto de las metáforas visuales. En vez de decir, me esperaba el señor Martínez, un hombre alto y grueso con un gran bigote. Claro, lo entiendo, ¿vale? Un hombre grande, grueso, con un bigote, ok, lo entiendo. ¿Y si lo mejoramos un poco? ¿Y si decimos, me esperaba el señor Martínez, alto y corpulento como un armario, y con un bigote que le colgaba como los bigotes de una morsa? ¡Wow! Mucho más visual. Nos hemos imaginado a un armario y luego a una morsa con sus bigotes y sus colmillos, ¿verdad? Esa es la fuerza de la metáfora visual. ¿Por qué? Te estarás preguntando. ¿Por qué esas segundas frases, las frases que hemos visto que llevaban metáforas visuales, por qué impactan más que las ideas abstractas? ¿Por qué decir estaba nervioso es mucho más débil que los nervios me corrían como un ejército de hormigas enloquecidas? Bueno, porque lo que pasa es que cuando tú dices que las críticas me dolían, el cerebro lo entiende, porque son palabras, es una secuencia gramatical y el cerebro lo decodifica. Pero cuando tú dices, las críticas me golpeaban como una lluvia de piedras, el cerebro lo ve. No lo entiende, lo ve. Y esa es la clave
de las metáforas visuales. ¿Ves la diferencia entre que tu audiencia entienda tu mensaje y que tu audiencia sienta, vea, escuche, toque, huela lo que tú dices? Ahí hay una diferencia gigantesca. Las palabras abstractas activan el área del lenguaje, pero las imágenes visuales activan la corteza visual. Intenta recordar un momento en el pasado, por ejemplo, ayer o antes de ayer o la semana pasada, cuando hablabas con alguien, con un amigo, con un familiar, con tu pareja. Intenta recordar lo que dijo, las palabras que dijo, las frases que dijo. No podrás. Ahora, ¿eres capaz de decirme qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba? ¿Qué ropa llevaba? Si estaba sentado, si estaba de pie, si estaba jugando, si estaba mirándote, si estaba hurgándose la nariz. Seguro que sí. ¿Por qué eres capaz de recordar lo visual pero no el lenguaje que utilizó? Porque son partes del cerebro diferentes. Y si esto lo trasladamos a la oratoria, ¿qué crees que la gente, la audiencia va a recordar más? ¿Un discurso que ha entendido o un discurso que ha visto, que ha tocado y que ha olido? ¡Wow! Ahí es donde queremos estar, ¿verdad? Cuidado. Quizás tú ahora estás pensando en, vale, José, pues bueno, tengo que utilizar metáforas. Tomo nota, cuando escriba discursos, a utilizar metáforas. ¡Mac! Error. ¿Por qué? Porque hay metáforas planas y metáforas visuales. ¿Cuáles son las metáforas planas? Las metáforas planas podríamos llegar a llamarlas clichés. Es decir, son metáforas que efectivamente son metáforas, no podemos quitarle el título de metáfora, pero han sido utilizadas tantas veces a lo largo de la historia que han perdido su fuerza. Ya no nos dan nada. Sabemos lo que es un cliché, ¿verdad? Un cliché en el cine, por ejemplo, es algo que se ha utilizado tanto, que al final ya dices, si es que se ve venir, si es que ya pierde su esencia, ¿verdad? Que el asesino sea el mayordomo, a ver, que hace 60 años te lo compro, pero ahora ya hemos cambiado un poquito, ya estamos curtidos en esto. Pues esto es lo mismo. Cuando tú dices, este trabajo es un infierno, ya no activas nada en el cerebro. La primera vez que se dijo, hace 200 años, seguramente la persona que lo escuchó dijo, ¡ah! La pizza, un trabajo es un infierno, qué interesante. Hoy no. Hoy no provocas absolutamente nada. Voy a 1000 por hora. El trabajo es un caos. Me comí el marrón. No me entra en la cabeza. Está en las nubes. Se le fue de las manos. Me explotó la cabeza. Y así podríamos estar. He tenido que cortar esta lista porque tenía una lista de 70 o 80 metáforas que utilizamos todos los santos días y que están vacías, que no sirven para nada porque no cuentan nada, porque las hemos utilizado tantas veces que ya no sirve. Que yo te diga, es que el tráfico era un caos. Vale, pero has llegado tarde, castigado. O sea, me da igual que el tráfico sea un caos. ¿Por qué? Porque estas metáforas están demasiado usadas. Por eso tienes que aprender a utilizar las metáforas visuales, que todavía, gracias a Dios, no están tan utilizadas, no las utiliza nadie. También porque tienen ese, ¿cómo decirlo? Tienen ese límite de que si utilizas una metáfora visual en el día a día, te van a tomar por loco, como hemos dicho antes, ¿no? Si tú vas a la panadera y te pregunta, ¿cómo estás, Federico? Y tú dices, tengo una ansia que me recorre como hormigas. La panadera dirá, este tío que se ha fumado, ¿verdad? Entonces, gracias a ese límite que tenemos en la vida diaria de no poder utilizar metáforas visuales, son muy poderosas a día de hoy. Y si las utilizas en tus discursos, ¡guau! Increíble. Entonces, por ejemplo, una metáfora plana. El tráfico era caos, lo hemos hablado antes, ¿verdad? Eso me da igual, estás castigado, has llegado tarde. Pero ¿y si decimos, el tráfico era un caos, una guerra de gritos, insultos y bocinas? ¡Guau! Ya me lo imagino, hostia, has pasado lo tuyo, ¿eh? ¿Y cómo has llegado aquí, tío, tan pronto con ese caos? De repente te siento lástima por ti, no estás castigado, ¿verdad? Más, estaba atrapado en una situación difícil. A mí me da igual. Pero ¿y si me dices, era como estar metido en un ascensor atascado, sin botones y sin aire? ¡Hostia, qué mal lo has pasado, tío! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Ves cómo cambia todo? Metáfora plana. El jefe echaba humo. Estaba cabreadísimo. ¿Y a quién le importa? Pero el jefe tenía la cara roja y tensa, como si estuviera a punto de hervir. ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué le habéis hecho al pobre jefe que estaba tan enfadado? ¿Veis cómo funciona esto? Entonces,
Ahora te estarás preguntando, vale, José, déjate de ejemplos y dime cómo se construyen, dime cómo puedo utilizar las metáforas visuales en mis discursos. Facilísimo. Bueno, facilísimo, te digo facilísimo, pero tiene su proceso de aprendizaje, así que date tiempo y practica lo máximo que puedas, ¿vale? Pero la teoría es facilísima. Tenemos, uno, vamos a escribir la frase original, tal y como la dirías normalmente. Por ejemplo, estoy agobiado. El jefe es un... Iba a decir una palabrota, disculpad. El jefe es un bip. El tráfico era un caos. Vale, perfecto. Y luego vamos a subrayar, a identificar la palabra clave. Es decir, la idea principal que subyace a esa idea, a esa frase normal. Estaba muy agobiado. La palabra es el agobio. ¿De acuerdo? Luego, vamos a pensar... Oye, aquí debería... Aquí. Estaba pensando que debería haber dos columnas. Vamos a pensar a qué se parece eso en la vida real, es decir, qué situaciones, qué objetos, qué cosas me transmiten la idea de agobio. Por ejemplo, y estas son solo 6, la lista podría ser de 300. ¿Qué me produce a mí la sensación de agobio? Un ascensor cerrado, una cuerda apretando, una camisa mojada, 40 grados en Sevilla, a la sombra, mucha gente gritando a mi alrededor, un sitio muy pequeño sin ventanas. Fijaros algo muy interesante, y es que no todos esos, aquí solo tenemos 6 ejemplos, pero no todos esos agobios son iguales. El agobio de 40 grados a la sombra en Sevilla no es el mismo tipo de agobio que el de mucha gente gritando, ¿verdad? Entonces, un truco que os voy a dar ahora, aunque luego hablaremos de truquitos, pero un truco que os voy a dar es ahondad en la emoción. Estaba agobiado, emoción, agobio, sí, pero ¿qué tipo de agobio? Estaba muy agobiado porque tenía muchos pensamientos en la cabeza. Era como ron, 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 ron y no podía dejar de pensar. Ah, pues entonces eso no son 40 grados a la sombra en Sevilla. Quizás eso es como una camisa mojada que te aprieta o una camisa mojada en la cara que no te deja respirar. ¿Alguna vez os habéis puesto un trozo de tela mojado en la cara? Eso es una tortura, es un tipo de tortura china, que a los soldados extranjeros americanos les ponían un trozo de tela con agua porque eso impedía la respiración. Pues quizás es ese tipo de agobio, ¿verdad? Entonces, cuanto más específico sea el tipo de emoción que habéis identificado, mejor va a ser el objeto o la situación que se parezca en la vida real. Y por último, simplemente tenemos que unir ambas partes. ¿Cómo las unimos? Con las palabras mágicas. Apúntate estas palabras porque te van a salvar la vida. Era como, parecía, como si. Oye, mano de santo. Sobre todo el como si y el parecía. El era como, por algún motivo se utiliza menos. Quizás porque suena a muletilla. Era como si, suena a muletilla. Pero se utiliza también. El parecía y el como si son maravillosos. Maravillosos. Lo único que tienes que hacer es unir la frase original con lo que se parece. Espera, que esto es un ejemplo. La frase original con lo que se parece en tu imaginación. Por ejemplo, estaba tan agobiado como si una... No voy a poner una tela. Vamos a utilizar el ejemplo, por ejemplo, de... Sí, es que quiero utilizar el de la tela con el agua. Estaba tan agobiado como si me asfixiara... Como si me asfixiara como tener... Vale, estaba tan agobiado como si tuviera una bolsa asfixiándome en la cabeza. Por ejemplo, un poco dramático, ¿verdad? ¿Qué me pasa? ¿Qué hora es? ¿Qué es tan dramático yo? Pero ¿veis cómo funciona? Es relativamente simple. Primero la idea normal, la frase normal, como si parecía, era como, con eso que nos provoca en la vida real, ¿verdad? Os voy a dar un par de ejemplos míos. Esto estamos hablando del concurso de división de 2025, en el cual participé en inglés. Esto es Marbella, esto es Toastmasters Marbella, fuimos allí a participar y... espera, que no sé lo que estoy haciendo. Aquí, voy a ir al minuto 3:22, perdóname. Vale, no sé si lo vais a escuchar, porque ni siquiera, no sé el volumen que tiene y el micrófono está aquí, así que no sé si lo vais a escuchar. Voy a ponerlo y luego voy a repetir lo que dije, para que lo escuchéis. Está en inglés, cuidado.
No sé si lo habéis escuchado. Estoy hablando de comer criadillas, que cuando era un niño me puse a comer criadillas y que descubrí que eran testículos de toro, eran los huevos del toro fritos. Y entonces yo utilizo una metáfora visual y digo, and I discovered that the balls of a bull have the texture of a flip-flop. ¿Y cómo ha reaccionado la gente? Con risa. ¿Qué he utilizado? Una metáfora visual. Descubrí que los testículos del toro tienen la textura de una chancla. Automáticamente, esa frase te transmite, te imaginas la chancla. O sea, todos sabemos cómo, nadie se ha comido una chancla, pero todos sabemos cuál es la textura de una chancla. Cuando yo te identifico comer huevos de toro con una chancla, lo que estás haciendo es que la gente pueda verlo, pueda ver esa textura de chancla. Incluso hay gente que inconscientemente se habrá imaginado comiendo una chancla, esa sensación, ¿verdad? El siguiente ejemplo que os doy, esto es del concurso, espera que lo pare, que no quiero, a ver, ahí está. Esto es el concurso de distrito de 2024, esta es la final de español, en el cual yo concursé y gané, es cuando gané el campeonato de oratoria en español, y voy a ir al minuto 2:58, aquí, porque esto es en español, quiero que escuchéis lo que digo. ¿Habéis escuchado lo que he dicho? Allí vi a una niña preciosa, de unos 5 años, con una bonita trenza rubia. Me llamó la atención porque tenía una sonrisa entrecortada, una de esas sonrisas que esconden algún tipo de dolor. Fijaros lo que he utilizado aquí, una metáfora visual. Yo podría decir, tenía media sonrisa y ya está, pero no. Y dije, tenía una sonrisa entrecortada, una palabra que utilicé porque nos da cierto nivel de enigma, ¿no? Algo entrecortado, una sonrisa. ¿Qué es una sonrisa entrecortada? Tenía una sonrisa entrecortada, una de esas sonrisas que esconden algún tipo de dolor. ¡Wow! Claro, me dices que es entrecortada, no lo entiendo muy bien, y me das a continuación una metáfora visual. Es una sonrisa que esconde algún tipo de dolor. Y automáticamente, yo que te estoy escuchando, me imagino, todos conocemos a alguien que está sufriendo, me imagino a esa persona querida mía, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi madre, veo su sonrisa. Esa sonrisa entrecortada. Y automáticamente yo ya tengo en mi cabeza lo que es una sonrisa entrecortada. La veo. Soy capaz de verla. ¿Veis? Esto son ejemplos avanzados, evidentemente, de metáforas visuales. ¿De acuerdo? Aquí, como podéis ver, no he utilizado el como si ni el parece. No he utilizado la fórmula básica que os he dado a vosotros, porque esto es más avanzado, esto estamos hablando de nivel de competición muy muy alto, pero la dinámica es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Lo que yo os he dado es, digamos, la receta básica, con eso ya podéis empezar a practicar, pero cuanto más practiquéis, más cómodos os vais a encontrar con ese tipo de metáforas, y podréis empezar a jugar de formas muy diversas, como la que he utilizado yo, de la sonrisa entrecortada, una sonrisa que escondía algún tipo de dolor, ¿de acuerdo? Entonces, importante, y esto es muy importante para todos aquellos de vosotros que tenéis la costumbre de me han dicho que me mueva más. Hay mucha gente que hace eso. Cuando le dan feedback, coge el feedback y lo lleva al extremo. Hay gente, algunos de vosotros, que diréis, vale, pues en el próximo discurso voy a llenarlo de metáforas visuales. ¡Qué error! ¿Vale? Tenéis que encontrar el equilibrio perfecto. El reto no es solo crear metáforas visuales potentes. Eso ya es un reto de por sí bastante difícil. Evidentemente lo vais a conseguir si practicáis suficiente. Pero lo que tenemos que intentar es que no se noten.
Un buen orador mete recursos, herramientas, y nadie se da cuenta. Y por eso somos buenos oradores, porque estamos manipulando, no me gusta la palabra manipular, pero es que gramaticalmente es la más correcta. Manipulamos las emociones y el mensaje que recibe la audiencia a través de lo que decimos. Pero ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta que hemos utilizado este recurso o aquel recurso de allá. ¿Verdad? Entonces, si tú en tu discurso lo llenas de metáforas visuales, vas a conseguir una caca, ¿de acuerdo? Es como la gente que dice, no, es que me han dicho que hay que comenzar los discursos con una pregunta. Sí, pero no siempre, jolines. O sea, no, cada discurso es diferente. Y sí, empezar con una pregunta es una forma buena de empezar un discurso, pero hay 1000 formas. No hay que ser tan cuadrado. Entonces, busca las metáforas visuales solo cuando sean necesarias, solo cuando toquen, solo cuando quieras que estén ahí. Son recursos y tu objetivo como orador no es meter cosas que te enseñen, sino saber utilizarlas y ponerlas en el momento justo para crear el efecto y manipular, en el buen sentido, a la audiencia. ¿Sí? Y con esto, el último mensaje, el primer mensaje ha sido el último en aparecer. En Toastmasters la mayoría de discursos tienen un estilo cercano de tú a tú. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, como decía, estas metáforas visuales normalmente suenan muy elocuentes, muy poéticas. Tienes que saber cuándo utilizarlas y no usarlas demasiado. Recuerda que tenemos las guías, puedes leer toda esta información y mucho más, puedes imprimirla, tienes la guía en Google Drive, en la carpeta de Google Drive de Toastmasters Valencia, la guía está en español, en inglés, en italiano, en francés y en alemán, así que no te quejarás por los idiomas, y con esto y con un bizcocho, yo te digo hasta luego. Un beso.